Hola, tercero, ¿cómo están? Soy Daniela Vicio, la profe de inglés. Bueno, después de estos días que les dejé para que vayan leyendo la información que les subí sobre el Present Perfect, les voy a hacer un video chiquitito explicándoles brevemente y para que leamos juntos más o menos de qué se trata el Present Perfect, a ver si con esto se aclara un poquito más el tema. El presente perfecto, aunque el nombre indique presente, se refiere al pasado, ¿sí? Es un verbo que utilizamos para hablar del pasado, pero es un pasado reciente, distinto del pasado simple que recordarán que habla de acciones que empezaron y terminaron en el pasado. Contrario a esto, el present perfect habla de acciones que ocurrieron en el pasado reciente cuyas consecuencias todavía continúan en el presente. Por ejemplo, siempre doy este ejemplo que es muy claro. Si yo digo, perdí mis llaves, implica que las llaves, en algún momento en el pasado, las perdí, ya las encontré y esa situación forma parte de mi pasado. Pero si por el contrario yo digo, he perdido mis llaves, significa que en el pasado perdí mis llaves y aún continúan perdidas y sigo buscándolas, ¿sí? Es una acción que pasó en el pasado, pero su consecuencia, que es la pérdida de las llaves, repercute en el presente, ¿sí? Vamos a leer en este cuadro que tengo en pantalla la explicación y la estructura de cómo se conforma el present perfect. Dice que para formar el presente perfecto se usa el verbo auxiliar have, ¿sí? Siempre vamos a usar have y vamos a formar lo que se llama una frase verbal, porque vamos a tener siempre la persona, como aparece acá adelante, o el sujeto, después el verbo auxiliar que va a ser siempre have o has, si usamos he, she e it, y luego vamos a tener el verbo de la tercera columna, ¿sí? El famoso verbo que en la lista de verbos aparece en la tercera columna. Esos son los verbos que se usan en el present perfect. Y seguimos buscando más información. Acá tenemos la otra forma en que aparece el present perfect. A ver. Vamos a la estructura. Tenemos siempre tres formas de hacer las oraciones. Afirmativo, interrogativo y negativo, ¿sí? Vamos al affirmative. Esta es la estructura. ¿Cómo vamos a ordenar las palabras para que se forme el present perfect? Bueno, acá tenemos 4 oraciones de ejemplo. La primera dice I have o I've, que sería la forma abreviada, talked to Peter, ¿sí? He hablado con Peter. La segunda con she has o she's gone to work. La tercera, we have o we've been to London. Y la última, they have o they've learned English. Después tenemos la negativa. La estructura es la siguiente. Tenemos sujeto, el verbo auxiliar que es have o has para he, she, it, el not que va a ir junto con el auxiliar y por último el verbo de la tercera columna y por último, que acá no aparece pero es importante que lo sepan, aparece lo que se llama el resto de la oración. ¿Qué es el resto de la oración? Cualquier adverbio de tiempo, de lugar, de modo, ¿sí? Bien. El primer ejemplo dice, I haven't talked to Peter. She hasn't gone to work. We haven't been to London y they haven't learned English. ¿Sí? Bien. Y por último tenemos las interrogative sentences, que son las preguntas. La forma, la estructura en que voy a armar las oraciones en presente perfecto, modo interrogativo, es la siguiente. Primero voy a poner have o has. Después voy a poner el sujeto,
Después voy a poner el verbo de la tercera columna y por último el resto de la oración. Como muestra acá. Have you talked to Peter? Si se dan cuenta, aparece en negrita el have o has y después el verbo de la tercera columna. Imagínense que para armar la pregunta, lo que yo hago es romper la frase verbal, ¿sí? Y poner en el medio, entre el have y el verbo de la tercera columna, el sujeto. Y el resto de la oración queda igual, ¿sí? Bien. Vamos ahora a ver los usos. ¿Para qué usamos el present perfect? Se usa para acciones que ocurrieron en un tiempo que no es concreto y es antes de ahora, ¿sí? O sea, es un pasado. El tiempo específico no es importante, ¿sí? Por lo tanto, no solemos usar expresiones de tiempo específicas como usaríamos con this morning o yesterday o last year, como si usamos en el pasado simple, por ejemplo, ¿sí? Se puede usar el presente perfecto con expresiones de tiempo que no son concretas. Por ejemplo, never, que es nunca, ever, que es siempre, many times, muchas veces, for y since y already, que son frases que después, más adelante, las vamos a ver. Bien, este concepto de tiempo no específico es un poco difícil, ¿sí?, de comprender. Por este motivo, a continuación, tenés los usos particulares del presente perfecto. A ver, lo usamos para describir una experiencia, ¿sí? Por ejemplo, en el punto 2 también se utiliza para un cambio en el tiempo. Vamos al tercer ejemplo. He has learned to be more patient. ¿Esto qué quiere decir? Que con el tiempo ha aprendido a ser más paciente, ¿sí? O sea, un cambio en la personalidad con tiempo transcurrido de una persona. Para hablar de éxitos o logros, por ejemplo, our football team has won the championship 3 times, ¿sí? El equipo de fútbol ha ganado 3 veces el campeonato. En el punto 4, por ejemplo, dice que podemos usar el presente perfecto para acciones que todavía no han sucedido. Como cuando usamos yet y still. Esto lo tenemos ahí, ¿sí? Frisado, porque todavía no lo vamos a ver. Recién estamos comenzando. Esto es como cuando ya vamos trabajando más el tema. Vamos a ir viendo como los usos más complejos, ¿sí? En el punto 5 dice que lo podemos utilizar para hablar sobre acciones en diferentes momentos en el pasado, que eso fue lo primero que yo les dije, esto es como el más común, ¿sí? Por ejemplo, we have spoken several times, but we still can't reach an agreement. Hemos hablado varias veces, pero aún no llegamos a un acuerdo, ¿sí? Y el punto 6 dice que usamos el presente perfecto continuo, bueno, para situaciones que han empezado en el pasado pero siguen en el presente. Esto también lo dejamos ahí, ¿sí?, frisadito, porque todavía no vamos a ver ese uso. El más común es el que apareció en el punto 5, que es acciones en diferentes momentos en el pasado. No me importa mucho en qué momento del pasado sucedió, sino que sucedió antes y lo que sucedió tiene consecuencias en mi presente, ¿sí? Y la estructura. En este tema es muy importante también tener en cuenta que nosotros tenemos 2 tipos de verbos. Acá lo podemos observar. Fíjense que en el caso de la oración 1 dice, have you talked to Peter? Talked termina con ed, ¿sí? Sin embargo, acá tenemos gone, que es el participio pasado de go, ¿sí? Go sería primera columna, segunda columna went, tercera columna gone. ¿Qué significa esto que le quiero decir? Que acá, en este tiempo, es donde vamos a utilizar la famosa lista de verbos. Y por otro lado,
los verbos regulares, ¿sí? Acá es cuando vamos a emplear el uso de verbos regulares e irregulares. ¿Cuáles son los regulares? Aquellos que terminan en ed, ¿sí? Que tanto la segunda columna como la tercera permanecen iguales. Por ejemplo, en el caso de talk. Talk es el infinitivo, el pasado es talked y el participio pasado, o sea, la tercera columna, también es talked. Eso significa que es un verbo regular. Todos los verbos que terminan en ed son regulares y no hay una lista, sino que los vamos aprendiendo a medida que los encontramos en el libro, en los textos que trabajamos, etc. En el caso de los verbos irregulares, se les llama así porque son verbos que de un tiempo al otro cambia la forma en que se escriben. Por ejemplo, el caso de go. Go es la columna del infinitivo, la primera columna, segunda columna went, tercera columna gone, ¿sí? Y como eso, cada libro, de acuerdo al nivel que estamos trabajando, tiene su lista de verbos que tenemos que ir aprendiendo, memorizando y recordando, ¿sí? Bueno, por ahora esto es lo que me interesa que entiendan sobre el present perfect. Les voy a pedir que miren el video. Si tienen dudas o algo que no les haya quedado claro, debajo de la entrada de este video que voy a hacer, les pido que me dejen las consultas y los comentarios y con todo lo que me consulten, vuelvo a armar un video respondiendo las dudas que tengan, ¿sí? Bueno, que tengan una linda tarde. Les mando un beso a todos y nos vemos en un próximo video.